Hola, esto es Hable con ellas. Estamos llegando al final de la primera temporada de este programa. En esta ocasión vamos a presentar las voces de las parlamentarias feministas del periodo parlamentario 2016-2019. Marisa Glave, Indira Wilca, Tania Pariona y Katia Gilbonio. Ellas estuvieron haciendo un balance de sus respectivas gestiones en un evento organizado por diversas organizaciones feministas en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Ahí recogimos aquellos logros que ellas nos presentaron, lo mismo que lo que queda pendiente. Asuntos que son sumamente importantes de cara a este nuevo periodo parlamentario que comienza y donde esperamos que se hagan avances en esta importante agenda mujer y feminista. Como antesala al balance, Diana Miloslavic, investigadora feminista de la participación política de las mujeres, hizo un ejercicio de memoria histórica donde rememoró desde los importantes esfuerzos de Zoila Aurora Cáceres y su lucha por el voto de las mujeres hasta la conquista de logros legislativos como las leyes sobre feminicidio. Este ejercicio de memoria rinde tributo a los logros de una genealogía larga de mujeres que abrieron el espacio para el periodo de estas 4 congresistas feministas que Miloslavic ha caracterizado como el más productivo de la historia republicana en relación con la agenda de las mujeres. En la línea de reconocimiento del trabajo colectivo que se va tejiendo en el tiempo, Tania Pariona mencionó a las parlamentarias indígenas que la habían antecedido. Y Marisa Glave rindió un pequeño tributo a Javier Díez-Canseco. Yo vengo del movimiento indígena y especialmente del movimiento de mujeres indígenas que empezamos, mis hermanas mayores empezaron el año 95, yo me incorporé el año 2004 estando bastante joven y sigo el camino que ellas han empezado aquí en Perú, en América Latina y a nivel de las Américas. Y en el Parlamento peruano, desde el año 2001, tuvimos a la primera mujer aymara, la hermana Paulina Arpasi, como congresista de la República. Después de ella tuvimos a Hilaria Zupa, a Claudia Coari, María Sumire, Juana Huancahuaria y Acuchana también, todas ellas de origen andino. No hemos tenido una parlamentaria amazónica, creo que tampoco una parlamentaria afrodescendiente que levante con agallas la agenda afrodescendiente y autoafirmada tal cual. Este proyecto fue aprobado y yo me siento muy contenta porque este es un proyecto que reviví de Javier Díez-Canseco, para quien también pido un aplauso hoy día, que fue un compañero valiente. Y creo que es lo que tenemos que hacer. A veces uno no tiene que empezar contigo la historia. Tú también puedes traer la historia de alguien más, ¿no? Algo que traspasa el discurso de todas es la voluntad de trabajo en diálogo y respaldando apuestas colectivas. Un trabajo largo que ya no es desde proyectos de ley, sino es la otra parte que trabajan los parlamentarios, que es la fiscalización, fue acompañar a los distintos anexos y colectivos de ciudadanos que vienen reclamando por su derecho al agua. Nada de eso se hubiera logrado, créanme, con una mayoría parlamentaria tan adversa si no hubiera habido un movimiento de mujeres en las calles, gritando, a veces siendo estridente, pero créanme que las barreras que hay en el Parlamento, que parece a veces una caja de cristal, terminan justamente aislándonos de la sociedad. Entonces, si las mujeres no terminamos gritando, no somos a veces un poquito estridentes, como algunos puede incomodarles, nuestras voces no se escuchan ahí dentro. No terminamos realmente pasando esas barreras invisibles que hay en la Plaza Bolívar y en el Congreso, si es que nosotras no hacemos oír nuestra voz. Logramos desarrollar como un primer encuentro con 7 parlamentarias indígenas de América Latina y que hemos constituido una alianza internacional de parlamentarias y exparlamentarias indígenas y que en adelante nos proponemos seguir generando formación, escuela y trabajo político desde las bases comunitarias, locales y desde las articulaciones también sociales. Enfatizan que se trató de un periodo difícil. Para todas fue la primera vez que estuvieron como parlamentarias y tuvieron que enfrentar a una mayoría obstruccionista hostil con sus propuestas.
Ha sido convulsionada, ha sido intensa, siempre es difícil iniciar una experiencia nueva, en mi caso y bueno, y en el de ellas también, era una experiencia política distinta, nueva, no habíamos antes ejercido esa responsabilidad. Sin embargo, a pesar de la dificultad propia de este tiempo, a pesar de las características tan particulares de estos años, tener una mayoría parlamentaria absoluta, con lo cual la cancha, digamos, estaba casi predefinida desde el inicio. Nosotros presentamos 60 proyectos de ley, de ellas fueron aprobadas 12 proyectos de ley con mucho esfuerzo, mucha perseverancia y algunas peleas también de exigencia, porque no es fácil lograr un proyecto de ley cuando tienes una oposición tan visible y un poco más te dicen de frente, no lo apruebo porque no me caes, ¿no? Porque eres del Nuevo Perú o porque eres de izquierda o porque estás diciendo género. O sea, ya me parecía realmente muy bajo, pero eso ha ocurrido. En el reporte realizado sobre la labor legislativa y de fiscalización, ellas nos muestran una amplia gama de temas donde pusieron su interés, lo cual nos habla de la diversidad amplia en la cual se mueven las mujeres políticas feministas en este momento en el Perú. El primer proyecto de ley que logré que se aprobara fue el reconocimiento constitucional del derecho al agua como un derecho humano fundamental, pero no solo el derecho al agua potable de cualquiera de nosotros, sino el agua como un recurso natural estratégico para la nación. Es que mi región se caracteriza también por ser una zona cuya primera actividad es la agricultura, la minería. Entonces, una de nuestras primeras líneas de trabajo fue ello, ¿no? Yo soy de la región Junín, hay gran cantidad de proyectos mineros en la zona. Nosotros presentado propuestas legislativas referente a ello. Una de ellas es, bueno, la ley que fortalece la protección y la reserva nacional y las zonas de amortiguamiento, así como también la ley que declara de interés nacional el registro y remediación de los pasivos ambientales mineros en el departamento de Junín. En nuestro país existen 9.000 pasivos, según el último inventario del 2019. En Junín únicamente, solamente en Junín están 666. Y pues esto lo que hace es perjudicar tanto la actividad agrícola como también el derecho constitucional que tiene toda persona de vivir en un ambiente sano. Logramos tener un fallo a favor, incluso ya mandatoria para que los que desarrollan actividades de manera ilegal en la actividad minera en la comunidad Tres Islas sean retiradas. Esto ha sido producto y resultado del trabajo que logramos hacer junto con sociedad civil, organizaciones indígenas y nuestra defensa a los pueblos en aislamiento voluntario. Muchas desigualdades en nuestro país no son gratuitas. Ese discurso de el modelo es democrático, funciona súper bien y que los pobres son pobres porque ellos quieren y los ricos son ricos porque resulta que lo hicieron todo bien, en realidad esconde una mentira gigante. Hay un conjunto de beneficios que algunos tienen y otros no. Y esos beneficios que algunos tienen y otros no se llaman también beneficios tributarios y tienen que ver con grandes exoneraciones tributarias y tiene que ver con inafectaciones. Y ahí trabajamos duramente. Uno de los proyectos que presentamos y que no se aprobó, que está pendiente en el Congreso, tenía que ver con el mecanismo, el proceso mediante el cual se aprueba una exoneración tributaria. Uno de los temas donde también transversalizamos el tema de género es que decidimos discutir, bueno, ¿a dónde se van los beneficios en el caso de los medicamentos oncológicos? Uno de los principales medicamentos oncológicos complejos para las mujeres es cáncer de mama y cuello uterino, y somos de las principales compradoras de este tipo de medicina. Y lo que hemos podido ver es que la exoneración que tienen hoy día los medicamentos oncológicos no han bajado el precio de los medicamentos, ni en cáncer, ni en VIH-Sida, ni en diabetes. Y entonces lo que se hizo fue un estudio con una coalición que se llama Ellas Pagan, que trabajó sobre el tema de cáncer de mama y cuello uterino. Trabajamos también con personas que trabajan con personas con VIH-Sida y hicimos un trabajo y presentamos un proyecto de ley para el retiro de las exoneraciones en caso de compras estatales
para medicamentos oncológicos y de VIH-Sida. También decidí y opté yo por realizar muchas visitas a los establecimientos de salud, en realidad a todas las áreas. Y pues lo que se encuentra es lo de siempre, ¿no? La constante de siempre, de que tenemos establecimientos desabastecidos, de que tenemos una sobrepoblación en cuanto a los pacientes, que nuestro personal de salud también se encuentra desprotegido, no se encuentran conformes también con los temas laborales que a ellos les atañe, no se sienten bien remunerados y todo ello. Y pues también la falta de infraestructura. Y dentro de los planteamientos que también nosotros hicimos fue la declaratoria de 2 centros de salud muy importantes que se necesitan allá, y también el proyecto de ley que tiene que ver con los medicamentos genéricos. Yo considero de que nuestro sistema de salud sigue siendo perverso. Acceden a la salud quienes más posibilidades tienen. La salud pública pues no está cubriendo las expectativas de la gente, de las personas. Mucha gente está muriendo incluso de enfermedades que pueden prevenirse o de enfermedades crónicas que no son tratadas a tiempo porque no hay medicinas. La ley es sobre el cannabis medicinal. Hoy por hoy las familias pueden acceder al cannabis medicinal. Es verdad que a través de las farmacias todavía, porque abogábamos porque se legislara en torno al autocultivo y también la preparación, la fabricación de las medicinas para enfermedades terminales, para familias que hoy tienen a sus hijos e hijas con una, digamos, calidad de vida todavía no en plenitud, diríamos, porque tienes un Estado que no reconoce el derecho a la salud desde el uso del cannabis medicinal en todo su sentido. Entonces está pendiente lograr el autocultivo, ojalá en adelante esto se haga realidad, pero por lo menos tenemos ya el cannabis medicinal legalizado en nuestro país. La ley del cine, que fue hace poco publicado a través de un decreto de urgencia en donde se incluye el cine indígena. Muchos de ustedes seguramente han acudido a las pantallas para ver una película en quechua, como El Retablo, la película Huiñaypacha, entre otros, y necesitamos también una ley de cine que dé apertura al cine indígena originario, ya sea en lenguas originarias, con participación de indígenas o no, pero que revele la realidad, los sueños y las aspiraciones de los pueblos indígenas, la incorporación de los conocimientos indígenas para la mitigación y adaptación del cambio climático, que está incluido dentro de la Ley Marco sobre Cambio Climático. Tenemos, por último, para comentarles, un proyecto de ley de reforma constitucional que presentamos respecto al reconocimiento de la plurinacionalidad y la incorporación de los pueblos indígenas y afroperuanos en la Constitución. Claro, es una propuesta de reforma constitucional. Lo que nosotros creemos es que nuestro país necesita una nueva constitución, una nueva Carta Magna. Ojalá que no sea, digamos, solo una aspiración que nos demore otros 10 años, otros 20 años, porque creo que necesitamos todos los pueblos y las diversidades estar incluidas en una Carta Magna tan importante como de la que emanan las leyes nacionales para nuestro país. Un tema en el cual las vimos particularmente comprometidas fue la lucha anticorrupción. Ellas hicieron una importante resistencia a los intentos del fujimorismo de manejar el Congreso desde blindajes y otras artimañas corruptas. En particular, Marisa Glave tuvo como una de las líneas de trabajo de su despacho el eje de lucha anticorrupción. Con lo que hemos visto finalmente con la señora Keiko Fujimori, podíamos tener 8 millones, 10 millones de dólares, todos juntos de distintos sectores entregados a una sola organización. ¿Y eso qué pasaba? Pues porque no era un delito.
resulta que no era un delito financiar a los partidos políticos y no era un delito que no se registrara la financiación prohibida de los partidos políticos. Uno de los proyectos que presentamos y que logramos que se apruebe es tipificar como un delito la financiación prohibida de partidos políticos, y creo que eso es un gran avance y eso fue algo que aportamos nosotros al debate para la reforma política en el país. Logramos agregar un proyecto de ley de mi despacho para que la financiación en televisión y en radio tenga que ser pública, y eso también ya es ley y creo que también es importante en el marco de la lucha contra la corrupción y en el marco de la reforma política. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene, por ejemplo, una oficina estructurada, ¿no es cierto? Tiene una práctica de corrupción, es decir, no es solo un funcionario de esa empresa, sino que la empresa de por sí tiene una práctica corrupta. ¿Esa empresa recibe sanción? No recibía sanción en la mayoría de delitos. Y lo que hicimos fue incorporar delitos de corrupción también a ser sancionados a las empresas, y eso también se logró, fue un avance creo que importante en este segundo eje del trabajo de mi despacho. Dos cosas quedaron pendientes que creo que vale la pena discutir de parte de las candidatas. Uno es, ¿tenemos derecho a la reserva tributaria los candidatos o las candidatas? Yo creo que no. Reserva tributaria y reserva bancaria no debería ser un secreto bancario y reserva tributaria no debería ser un derecho o un privilegio de quienes quieren ser candidatos o candidatas, y mucho menos de quienes son autoridades. Entonces presentamos un proyecto de ley para decir, cualquier parlamentario o parlamentaria que ya haya sido electo, cualquier alcalde o alcaldesa, cualquier gobernador, gobernadora, cualquier presidenta, presidente o ministros de Estado no puede tener secreto bancario y no puede tener reserva tributaria. Sus cuentas tienen que ser públicas y transparentes si es que queremos combatir la corrupción que tenemos en el país. Lo que nosotros estábamos viviendo dentro del Congreso este último año, la verdad es que ya era insostenible, y pues sabíamos de que teníamos que poner por delante los intereses del pueblo, de la nación, y fue por ello que desde un principio también levantamos la bandera de que ese Congreso se tenía que cerrar, que no había forma ya de convivir con la corrupción y con todo lo que estaba sucediendo. Nuestras instituciones estaban en peligro, estábamos en peligro de regresar a los 90. En diversos temas, el género fue entendido como un aspecto transversal. La agenda mujer es una agenda muy importante, para nosotras es algo irrenunciable, pero a la vez también es transversal. Muchos peruanos y peruanas, limeñas y limeños que no tienen agua, a pesar de que en teoría están contemplados dentro de los planes de Sedapal. Y entonces, eso es uno de los problemas serios que tenemos que lograr trabajar y entender además, y ahí entra también la transversalidad del feminismo, que muchas veces somos las mujeres las que terminamos más afectadas cuando servicios esenciales como el tema del agua no los tenemos en casa. En cuanto a la agenda mujer, el periodo parlamentario 2016-2019 ha sido el de mayor productividad en la historia de la República, según palabras de Diana Miloslavich. Esto se debe en gran medida al empuje que ha traído el movimiento Ni Una Menos. Indira Wilca, que ha sido una de las voces claves en el Parlamento para colocar la agenda mujer, así nos lo explica. El año 2016 en nuestro país se dio una de las movilizaciones más grandes que hemos tenido. Creo que la más grande que hemos tenido, o bueno, la que se haya registrado seguramente en este nuevo siglo, que fue la movilización de Ni Una Menos. Realmente eso es algo que remeció, no solamente lo que podemos recordar de movilizaciones sociales, multitudinaria por donde se le mire, pero además con un gran impacto en términos sociales, precedida por una indignación muy alta, con casos emblemáticos, con una pregunta que no terminábamos de respondernos sobre por qué seguía pasando eso que estaba pasando, la violencia, la impunidad en un país como el nuestro, en el que aparentemente, ¿no es cierto?, íbamos siendo cada vez una sociedad más moderna, en el que aparentemente íbamos siendo una sociedad que mejoraba mucho económicamente. ¿Por qué podía pasar que a una mujer simplemente la golpearan a vista de todos, con pruebas de por medio, y no pasara nada, ¿no? Entonces, ese impacto, créanme que también fue algo que marcó mucho el inicio del Parlamento. Creo que primero no lo notamos, pero luego nos dimos cuenta que sí, que esa fuerza de la sociedad era algo que finalmente terminaba también inclinando la balanza en ciertos temas y iba permitiendo cierta apertura al momento de la discusión parlamentaria.
A mí además me tocó presidir la Comisión de la Mujer el primer año, o sea, el año 2016, con lo cual no solamente asumía por primera vez la labor de parlamentaria, sino que tenía que, de entrada, presidir una comisión, y una comisión que históricamente, Diana lo ha mencionado, se creó en el año 96, 97, si no me equivoco, en plena dictadura fujimorista, en plena estrategia, yo creo, del fujimorismo y de Fujimori, por intentar presentar la agenda de la mujer como una agenda desvinculada del feminismo, ¿no? Como una agenda, ¿no es cierto?, que podía estar asociada o podía armonizarse con lógicas de poder autoritario, ¿no es cierto? Claro, porque el avance de las mujeres significaba simplemente darle espacio a mujeres en determinados cargos, como suele a veces recordar el fujimorismo. Las primeras presidentas del Congreso fueron fujimoristas, la Comisión de la Mujer se creó en el año 96-97, y el balance de lo que yo encontré en la Comisión de la Mujer ese año fue más bien todo lo contrario a lo que hubiera esperado. No era una comisión que estuviera abocada a construir una agenda legislativa para las mujeres y desde las mujeres. Era una comisión, cuando nos tocó asumir la responsabilidad, que sobre todo en los últimos años se había dedicado a ser una especie de oficina de apoyo social del Parlamento, ¿no? Y eso es algo que además me tocó un poco ir cambiando algunas prácticas. La Comisión de la Mujer no necesariamente dictaminaba, porque no habían leyes urgentes para las mujeres. La Comisión de la Mujer no exigía que hubiera una agenda específica para las mujeres, transversal, que abarcara estos diversos temas que ya mis compañeras han ido mencionando, pero sobre todo que los espacios de discusión centrales del Parlamento, como pueden ser los plenos, y ahora seguramente muchas de las que están aquí presentes sabrán de la importancia de los plenos, porque son finalmente los espacios donde se aprueban las normas. Muchos de esos plenos no tenían ni un solo proyecto de ley vinculado a las mujeres, con lo cual el resultado en términos de normas era ínfimo. Entonces, costó mucho al inicio del mandato, digamos, desmontar esa lógica con la cual, por ejemplo, instancias tan importantes dentro del Parlamento, y en este caso la Comisión de la Mujer como casi la única que centralizaba las iniciativas legislativas y que construía la agenda legislativa de las mujeres en nuestro país, no tuviera realmente las responsabilidades que correspondían. Por décadas esa comisión había sido sobre todo un emblema del fujimorismo. No solamente la habían presidido por varios años, sino que de arranque la mayoría en la comisión eran congresistas parlamentarias del fujimorismo, muchas de las cuales podían también tener una sensibilidad con los temas vinculados a la lucha contra la violencia, muchas podían tener una sensibilidad vinculada a la necesidad de mejorar, por ejemplo, los servicios públicos vinculados a la lucha contra la violencia. Sin embargo, muchas también terminaban cayendo en esta lógica que ha sido la expresión de lo que ha sido el fujimorismo en el Parlamento, del bloqueo. En los derechos de las mujeres y la igualdad, dentro de lo que nos tocó como presidencia de la Comisión de la Mujer, logramos el Pleno Mujer, que fue, o sea, por primera vez se realizaba en el Congreso un pleno temático abocado a debatir las propuestas de ley sobre derechos de las mujeres. Porque si no hubiera un pleno mujer, no se hubieran logrado aprobar en un día ni 4 ni 5 leyes. Y creo que hay que seguir abogando por plenos mujer. Porque si usted espera la lista de dictámenes y a que la mesa directiva diga cuál entra como agenda prioritaria, les aseguro que los proyectos de ley respecto a los derechos de las mujeres no entran. Y menos cuando tienes gente que cree que porque tiene una palabra género o porque está en contra de lo que piensa, no debe ir. En nuestro país hay normas que se han ido avanzando en materia de lucha contra la violencia que son buenas, que tienen una mirada, la verdad, que va recogiendo esto que nosotros hemos, o que nosotras hemos ido planteando hace mucho tiempo, que la diversidad de las violencias es algo que tiene que ser contemplado por el Estado. Y entonces tenemos una ley 3036-4, una ley contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. Ojo, desterremos de nuestro vocabulario esa idea de violencia familiar, que ustedes seguramente se van a chocar muchísimo. Hay todavía hasta jueces, hasta fiscales que no entienden que ya no se llama violencia familiar, que se llama violencia contra las mujeres. Y bueno, esa norma tenía que ser fiscalizada. Se aprobó hace ya ahora 4 años y todavía en muchos lugares del país los operadores de justicia no la conocen, no saben que tienen que aplicarla, no saben cuáles son los enfoques con los que tienen que aplicarla. Una tarea fundamental es justamente la fiscalización de ese tipo de normas. Hemos
como digo, generado algunos otros cambios más, una reforma que hicimos en materia de delitos sexuales para que también se cambiara del Código Penal esta idea que para que se considere una violación, lo que tiene que mediar es un acto de violencia o de grave amenaza, es decir, que para que se pueda, entre comillas, probar en un proceso judicial que una mujer ha sido violentada sexualmente, lo que antes decía nuestro Código Penal es que además de ser violentada sexualmente tenía que ser agredida físicamente o amenazada. Entonces, por eso teníamos sentencias infames, como las que algunos jueces terminaban publicando, en la que decía no hay violación por más que se haya consumado el acto si ella no gritó, si no se resistió. Claro, porque la interpretación siempre jugaba en favor del agresor, porque la interpretación del Código Penal incluso terminaba favoreciendo a el agresor y a que la víctima tal vez tuvo algo de responsabilidad en ese hecho contra ella. Entonces, hoy nuestro Código Penal y esta reforma que hicimos en el año 2018, que fue una reforma que cambió muchas cosas más, lo que habla es de la ausencia de consentimiento. Es un acto de violencia sexual, es violación sexual, si lo que no hay es consentimiento. Y eso es algo que tiene que estar en la cabeza de los jueces y los fiscales. Sin consentimiento es violación, es violencia sexual. Seamos mujeres adultas, jóvenes, niñas, como fuera que sea el caso. También hemos ido visibilizando, como digo, estas otras agendas. La de las jóvenes que luchan contra el hostigamiento en las universidades, que es una agenda pendiente, que yo les pido también continuarla. Hay una legislación que se ha emitido también, pero falta fiscalizarla. La de las mujeres desaparecidas en nuestro país, acá está la señora Charito Aybar, que es un emblema de lo que significa un problema que está invisible hoy en día. Mujeres desaparecen y no pasa nada porque se piensa todavía que seguramente si una es joven y desapareció, pues se ha ido por ahí a pasear o se ha ido a divertirse con alguien, y sin embargo podría eso ser un indicador de violencia de género que no se está investigando. Entonces tenemos por delante, creo que esos pendientes, hacer que esto que inició en el 2016 no pare y que siga traspasando las paredes invisibles del Parlamento. Lo que falta es fortalecer lo referido a la prevención y sobre todo al cumplimiento de las políticas de atención por parte del gobierno, del Ejecutivo. Créanme que eso es lo que falta, porque suele volver de cuando en cuando un mantra de que, bueno, hay que sobrepenalizar, entonces ya pusimos cadena perpetua para la violación a menores, ya pusimos cadena perpetua para feminicidio, ¿qué más cadena perpetua vamos a poner? Algunos hablan de la pena de muerte de manera populista, y créanme que lo que falta es trabajar en cambiar las mentalidades machistas que todavía persisten en nuestro país. Esa será una gran batalla. Yo creo que hay mujeres comprometidas que lo van a hacer. Hay sobre eso una también contracampaña muy fuerte, infame, que hay que combatir, ¿no es cierto?, vinculada a la necesidad de implementar el enfoque de género para prevenir de manera sistemática, no prevención como una actividad aislada, sino la prevención como una política pública de educación que permita justamente cambiar estos estereotipos machistas. Es un tema que está muy ligado con la agenda por los derechos de las mujeres, pero también incluye a la niñez. Tiene que ver con la comisión investigadora de los casos de abusos sexuales contra menores. Incluye el caso Sodalicio. Yo fui parte junto con el congresista de Belaunde y algunos otros congresistas del periodo congresal disuelto, y hay un informe sumamente relevante. Yo pude aportar más bien en un acápite específico en relación a la situación de violencia sexual que sufren niñas indígenas de la Amazonía y también de la parte andina, para incorporar en adelante dentro de las políticas públicas el enfoque intercultural y una metodología de intervención y de trabajo preventivo que no solamente es a través de un afiche o una charlita, un taller de capacitación. Eso pasa por un cambio de mentalidad y de entender la realidad en un contexto como lo andino y lo amazónico. Presentamos un proyecto de ley con compañeras también feministas de Demos, respecto a la reparación de todo tipo de violencia sexual ocurrida entre la década de los 80 al 2000, en la época del conflicto armado interno, porque las víctimas que sufrieron, por ejemplo, abortos provocados en contexto de violencia o tortura, ellas no son reparadas. Solo están contempladas aquellas mujeres que fueron violadas sexualmente, pero no todo tipo de violencia sexual. Esa ya tiene un dictamen favorable, ojalá esto pueda ser retomado, porque en el Perú tenemos, así como las esterilizaciones forzadas, muchas mujeres que fueron vulneradas en su dignidad y en sus derechos fundamentales. Mayor sanción penal frente a los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, y también la creación del sistema del subregistro de condenas
por delitos de violación sexual. No teníamos un subregistro específico en donde uno pudiera ubicar quién es el señor que está trabajando con su niño en un centro para niños, en una casa de acogida, en un centro especializado para atender chicos con discapacidad. Tiene uno que saber los antecedentes que esta persona viene desarrollando tales actividades. He tenido la oportunidad de poder estar en mi región y visitar las comisarías. Entonces, era nuestra labor estar ahí, poder visitar y saber de cara o de primera mano cuál era la percepción que tenían los policías respecto a las denuncias, que llega todo el tiempo les están llegando denuncias de casos de violencia, de trata de personas, y cada vez son casos más, si se puede decir, macabros, ¿no? Se tiene que replantear, yo considero, muchos temas. Pregunté cuál había sido la capacitación de ellos, si es que ellos habían recibido la capacitación en el marco de la ley 3364, y pues la respuesta fue, sí, nos han capacitado. Hemos recibido el PPT y el PDF. Es muy importante que los policías tengan esta capacitación en enfoque de género, pero también debemos de resaltar de que tiene que ser también con un enfoque intercultural. Es muy importante esto. La parte que creo que fue más intensa de mi despacho, al lado de Diana, de Lisbeth, que están acá, de Flora, Manuel y Calandria, dentro de la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad, fue pelear la ley de paridad y alternancia. Presentamos el proyecto de ley de democracia paritaria, logramos empujar con fuerza ese debate, logramos arrancarles con uñas y todo la alternancia que no la querían aceptar, logramos arrancarles parte de la paridad, pero hay cosas que no se lograron, 3 que es importante recordar. Una, solo se aprobó para gobierno nacional, no se aprobó para gobiernos municipales y regionales. Y eso se tiene que aprobar. Las regidoras, sobre todo que van en lista cerrada, merecen estar de manera paritaria y alternada en las listas. Eso no se quiso recoger. La segunda cosa es que planteamos la paridad horizontal. Mucho se ha dicho, tenemos menos de 5% de alcaldesas. Bueno, pues tenemos menos de 5% porque todos los candidatos son hombres, ¿no es cierto? Las cabezas de lista. La paridad no debe ser solo dentro de la lista, la paridad tiene que ser en las cabezas de lista. Y cada partido debería tener paridad horizontal. Y la tercera es que nos lanzamos a meternos con el Tribunal Constitucional, con el Consejo de Ministros y con el Jurado Nacional de Elecciones, a decir que estos organismos también deberían tener un ejercicio paritario al interior. Así que ojalá el próximo Tribunal Constitucional que ustedes tienen que elegir cuando sean elegidas parlamentarias sea un tribunal paritario. Lo segundo tiene que ver con la incorporación del 30% de participación de mujeres en las directivas comunales. Un primer nivel de democracia tiene que ser el espacio comunitario. Y la ley de comunidades campesinas, así como los estatutos de nuestras comunidades, aún no definían claramente en qué términos de igualdad debía participar las mujeres. Y hemos colocado la cuota de género como un peldaño más, en adelante ojalá, dice como mínimo, así que las directivas comunales también, que hoy son mucho más conscientes de las disparidades y las desigualdades que hay al interno de las directivas, puedan subir a 50, en fin, la paridad en algún momento. Dentro de los pendientes yo quiero mencionar como primera el proyecto de ley que representamos para la creación de los distritos electorales indígenas. Y esto tiene que ver con mi reflexión inicial. El Parlamento necesita ser el reflejo de la diversidad cultural de nuestro país. Y un distrito electoral indígena para tener curules específicos para pueblos indígenas es de relevancia absoluta de cara al Bicentenario. Ya está el proyecto de ley, el 25% de la población nos hemos autodefinido como indígenas, creo que nos corresponde un sitial dentro del Parlamento y ojalá eso sea una realidad. Trabajamos también temas que tenían que ver con trabajadoras del hogar. Como ustedes saben, se aprobó el convenio colectivo de trabajadoras del hogar, lo aprobó el Congreso, eso estuvo positivo. Sin embargo, no quisieron aprobar la nueva ley de trabajadoras del hogar y se requiere una nueva ley para poder adaptarse a las condiciones del convenio 189 de OIT y sin eso
no tiene sentido, ¿no es cierto? No tiene sentido tener el convenio y no tener una ley donde, por ejemplo, tengan derecho a un contrato escrito, donde tengan derecho a tener un horario, tengan derechos esenciales, vacaciones, CTS, es decir, cosas básicas como cualquier trabajadora en nuestro país, ¿no? Entonces esa es una agenda pendiente, el dictamen quedó listo en la Comisión de la Mujer. Y el último fue Derechos para Todas, y ahí trabajamos la agenda de género. Y en la agenda de género trabajamos con mucha fuerza la agenda de diversidad sexual, ahí trabajamos la ley de identidad de género, que ojalá se apruebe. Dentro de la comunidad LGTBI, la comunidad trans es probablemente la comunidad que más afectación tiene a sus derechos, ¿no? Eso está presentado. Con Indira presentamos la ley de matrimonio igualitario, seguro ella ya les contará con mucho más detalle. Y en el caso de mujeres, trabajamos el proyecto de ley de penalización del acoso, eso luego finalmente se aprobó con un decreto legislativo. Trabajamos fiscalizando acoso callejero, eso es una cosa que seguimos de manera permanente y hay que seguir haciéndolo. El tema de acoso callejero es súper pesado y hay que pelear para que los distintos municipios aprueben las ordenanzas que hasta ahora no terminan de aprobar. Algunos ya lo hicieron, pero otros no. Trabajamos también la ley de apellido y eso sí les quiero pedir a las parlamentarias que vengan que lo recuperen, porque sinceramente no tiene ningún sentido que en este país no podamos definir libremente el orden de los apellidos de nuestros niños y nuestras niñas. Y si se obliga a que sea el del padre, es simplemente porque hay un ejercicio patriarcal total. Y lo único que se quiere es la libertad para la elección. Ojalá que eso se pueda recuperar. Queda pendiente un tema fundamental, el tema del aborto legal, seguro, libre y gratuito, de cara al periodo que viene. En nuestro país está legalizado el aborto terapéutico, esto en la causal de que la vida de la madre corra peligro y que se pueda aplicar el protocolo antes de las 22 semanas. Fuera de ello, no sin ir muy lejos, Chile nos está llevando ventaja porque ellos también han aprobado las otras causales, ¿no? En el caso de violación también, o cuando existen severas malformaciones y el feto es inviable. Sin embargo, además del tema de prevención que nos falta mucho aquí en nuestro país para los operadores de justicia, para la misma población, considero de que estos debates se deben abrir y que en realidad la mujer en nuestro país debe tener la posibilidad de decidir, ¿no? En qué momento ella desea ser madre, y esto velando también sobre todo porque el hecho de traer un ser a la vida es pues definitivamente para garantizar que viva una vida a plenitud, garantizar sus derechos y que pueda encontrar y desempeñarse, ¿no? de manera adecuada para que sea feliz. Se han apropiado del término poderoso que es vida, familia. Nosotros no estamos en contra de la vida ni de la familia, creemos y nuestras luchas lo que hacemos es poner en el centro de las luchas la vida. Yo considero importante esta disputa, lo que sucede también es que a nivel del otro lado de la orilla, reducir el término o toda esta problemática a la perspectiva que ellos les dan es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. En el caso nuestro lo que queremos hacer es generar un espacio de reflexión también a nivel de la sociedad, porque lo que hace el feminismo es apostar por la igualdad, lo que hace el feminismo también es defender la vida de las mujeres, entender de que cada mujer tiene autonomía para decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, decidir en qué momento desea ser madre o si no desea ser madre, y que pues en realidad el término de autonomía pues sea en toda su plenitud, en toda su dimensión. Solamente así podremos pensar y vivir pues en un país donde realmente se pueda velar por los derechos fundamentales y también por la igualdad social, por un país que apueste para que su población y sus mujeres vivan con dignidad. Conversamos con ellas sobre sus experiencias personales como mujeres que entran en un espacio de poder todavía tradicionalmente masculino. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos para ti como mujer de izquierda, en un parlamento como el que tuvimos? Primero, que te escuchen con seriedad, ¿no? El primer momento en un espacio además mayoritariamente masculino, no solo de hombres, sino masculino, ¿no es cierto?, termina tratando de colocar a las mujeres en un segundo plano. Entonces
tienes que hacer el doble de tarea, ¿no? Entonces, yo he sido como súper chancona, es decir, he tenido que saberme de arriba abajo los proyectos que entraban al debate para que realmente me pudieran tomar en serio, ¿no? Entonces, una primera tarea para las mujeres y una recomendación para las candidatas y las futuras congresistas es que aún no hemos logrado tener igualdad de derecho real y eso supone que tengamos un triple o cuádruple nivel de preparación a la hora de entrar a los debates, ¿no? Y la segunda es que creo que hay que frenarlos en seco desde el arranque cuando hay esta especie de juego con el hecho de las mujeres y el supuesto coqueteo y el juego alrededor de cómo te vistes o no te vistes, ¿no? Y entonces creo que hay que pararse serio y hay que reivindicar el derecho a decirte como te da la gana, pero sabiendo que lo haces para ti y no para otros, ¿no? ¿Y viviste algún episodio de acoso dentro del Parlamento? Mira, yo diría que hay de manera sostenida acoso político, ¿no? O sea, y por eso es que creo que es fundamental la ley de acoso político, no solo en el Parlamento para las mujeres autoridades, sino en general para las líderes políticas y para las dirigentes sociales, ¿no? Cuando tú levantas una agenda muy fuerte en el Parlamento y comienzas a adquirir notoriedad en el Parlamento, aparece un proceso de acoso político que intenta destruir al mensajero, no necesariamente al mensaje, y de mandarte una señal clarísima que es, ese es un espacio de hombres, así que sal de ahí, ¿no? Yo antes de ser parlamentaria no había sentido o escuchado los insultos más terribles de mi vida, respecto a mi origen, a mi procedencia, a mi condición de ser mujer, a mi inclinación político-ideológica, todo junto, o sea, de izquierda, indígena, serrana, chola, vuelve al campo, no sabe lo que dice, o sea, la verdad, y esos son los más leves, ¿no? Porque hay otras que en las redes se dicen, pero muy feas. Y creo que una de las taras que no permite ser un país desarrollado, en términos incluso de desarrollo humano, es que aún sigamos arrastrando el racismo y la discriminación. Nosotros cuando presentamos un proyecto de ley hecho en quechua, Mesa de Partes del Congreso no lo quiso recibir. ¿Y por qué? Porque estaba en quechua. Y yo decía, pero bueno, el quechua se escribe, tenemos una ley de lenguas originarias. El Perú tiene más de 4 millones de quechuahablantes y ¿cómo es posible que no nos reciban un proyecto de ley hecho en quechua? Desde Mesa de Partes hasta la presidencia del Congreso terminaban diciendo que no, que era una población ínfima, que solo quechua era válido en la zona rural, en Ayacucho tal vez, pero en el Congreso no. He sufrido en carne propia no solo discriminación por mi origen étnico, decía, también por mi condición de ser mujer y ser joven también, porque de pronto en tu trabajo de representación, de fiscalización, te encuentras con autoridades que te duplican la edad o tienen tal vez mayor experiencia de haber sido 3 veces alcalde. Pues mira, no, ella apenas ha entrado, no sabe, ¿no? Y de verdad que ha habido momentos en donde uno siente el acoso bien de cerca, desde cuando te dan la mano y te lo aprietan o intentan de pronto tal vez subestimar tus capacidades solo por ser mujer, porque eso no lo hacen con un hombre, no lo hacían con los parlamentarios hombres ayacuchanos ni de otras regiones, o sea, eso se siente y solo las mujeres podemos decir como un testimonio que eso se percibe cuando tú eres política, cuando entras dentro de este espacio de disputas finalmente, de poder, de palabra, incluso para decir lo que quieres decir, lo que estás pensando o lo que tú tienes como opinión propia, ¿no? Entonces, es una de las cosas que yo creo que todas las mujeres que entramos en el campo político hemos vivido, y lo que queremos es que eso no ocurra. Por eso es que se plantea la ley contra el acoso político. Ha sido difícil, como puede ser para cualquier persona que entra por primera vez, en lo que tiene que ver con las labores formales, ¿no? O sea, con lo que tiene que ver con tomar rápidamente la información de cómo se legisla, cómo funciona la dinámica propiamente parlamentaria. Eso es tal vez algo común a otras personas, pero sí es verdad que en nuestro país todavía cuesta hacia la gente y también a veces hacia los colegas entender que una persona joven puede representar a los ciudadanos, ¿no? Que una persona joven que pasó por el mismo camino que cualquier otra persona en la política, es decir, participar en un espacio político, ser candidata o candidato,
si logra un respaldo de la ciudadanía, pues ejerce una representación legítima como cualquiera, pero eso muchas veces, o varias veces, se cuestiona, ¿no? Se cuestiona el hecho de la juventud como si eso fuera sinónimo de inexperiencia, se cuestiona a la juventud como si eso fuera sinónimo de poca seriedad en el trabajo, se cuestionan también otras cosas más como las que tú has dicho, el hecho de ser de izquierda, pues en el país nuestro todavía está muy estigmatizado, todavía es muy fácil escuchar a gente que se atreve a decir que ser de izquierda es igual a ser terrorista, entonces son esas cosas las que todavía prevalecen y hay que empezar digamos, a transformar y cuestionar, ¿no? No se puede aceptar eso en un país que realmente quiere ser democrático y plural. Hacer política en realidad es bastante complicado. Que seas mujer es complicado y que seas mujer y joven es mucho más complicado, ¿no? O sea, nosotras vivimos constantemente el tema del acoso, el acoso político. Es un asunto que se ve día a día, que también hemos visto que lo sufren no solo los congresistas, toda mujer que está dentro del ámbito público, ¿no? Sabemos de que el mismo hecho, la naturaleza del cargo es pues consustancial a la crítica, eso lo sabemos. Sin embargo, el acoso, la discriminación es tan fuerte en nuestro país que todavía no se puede erradicar. Llegamos al final del programa. Este no ha sido un recuento exhaustivo de todo lo que dijeron las exparlamentarias en el evento presentado. Hemos tratado de sintetizar aquello que ha sido más relevante. Si ustedes quieren mayor información de lo que queda pendiente en la agenda feminista al Parlamento, entren al link que ven en pantallas. Quiero agradecer el auspicio que Flora Tristán le ha dado a este programa. Una apuesta por la participación política de las mujeres. Desde Nuestra América TV seguiremos en ese camino. Con ustedes nos vemos en la próxima temporada de Hable con ella.